Então, temos uma diversidade morfológica e funcional, onde nesse indivíduo X as células são muito diferentes, mas o genoma é o mesmo em todas elas. O que diferencia uma célula de outra é que em cada célula se expresan os genes que son ligados a esas funciones de esa célula. Bom, aqui então retomamos asuntos que tínhamos colocado na aula anterior. A gente tinha colocado que havia um grupo de tóxicos que actúan a través de receptores de estrógeno, ou seja, sustancias que têm atividade estrogênica. Aqui nós temos a imagem a estrutura do estradiol, 17-beta-estradiol, que é o principal hormônio feminino. E aqui temos um produto farmacológico sintético, o dietilestilbestrol. A gente falou um pouco de algumas patologias, alguns problemas oriundos de diferentes sustancias com atividade estrogênica, mas não falamos nada com relação ao dietilestilbestrol, somente que estava aí. O dietilestilbestrol, conhecido como DES, foi utilizado muito então em tratamento de mulheres no início, principalmente no início da gestação, para evitar aborto e problemas de nascimento prematuro. Então, a indústria farmacêutica fez muita propaganda com este produto dietilestilbestrol, o DES, DES, diciendo que ele solucionaba muchos problemas de aborto, problemas de perda precoce o de inicio de trabajos de parto de forma prematura. Todo eso era teóricamente evitado con el uso de dietilestilbestrol durante então a gestação. En realidad no había estudios que indicasen que eso realmente tenía algún beneficio. Entre tanto, a indústria farmacêutica rapidamente fez muita propaganda. Era un estrógeno sintético que tenía un poder farmacológico 1000 veces superior a lo que actúa o estrógeno natural, que es o 17-beta estradiol. Él mostró que a atividade farmacológica dele com relação a abortos, a todos os problemas que eles indicaram, realmente não teve nenhum benefício, ou seja, era todo um acha, ou seja, acreditavam que era possível que o estrógeno fizesse isso, e eles ficaram tão maravilhados com o poderoso que era o dietilestilbestrol, e então começaram a vender, e os médicos começaram a receitar isso de uma forma muito promíscua, podemos dizer assim, ou seja, sem ter muitas provas, começaram a estimular sua venda. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, e acho que essa é uma parte do papel dos toxicologias, dos toxicólogos, por lo menos en algún aspecto,
a pesar de que algunos aspectos parecen que no son relacionados a toxicología ambiental, mas esos productos químicos también atingem os diferentes ecosistemas, ou seja, eh, por exemplo, o uso desses medicamentos, de muitos medicamentos, eles terminam na água e a gente, após beber água, aunque pareça difícil, mas acontece que na água de torneira podem reaparecer alguns produtos utilizados en farmacias o productos de origen farmacéutico o de higiene pessoal que podem aparecer na água. Bom, então, que é o que aconteceu? Na década de 40, então, começou a se usar o dietilestilbestrol de uma forma muito importante con ese objetivo de evitar perdas durante a gestação. Mas unos 20 anos após, 18, 20, 22, 24 anos após, aparecieron mujeres jóvenes con esas idades de 18 o un poco más de 20, que presentaban un carcinoma, un adenocarcinoma das células no epitelio vaginal. Na vagina tenemos un epitelio estratificado, no queratinizado, y aparecieron en ese epitelio entonces adenocarcinomas de una importante proliferación. Los médicos en los primeros casos ficaron extrañados porque muchos de ellos nunca habían visto o aparecimiento de ese tipo de cáncer. Comenzaron a consultar una bibliografía y era un cáncer muy, muy raro. No era solo un individuo que no tenía un profesional que no tenía visto, sino que ninguém tenía visto, a mayoría no tenía visto, era una patología muy rara de ser constatada, de aparecer. Y de pronto comenzó a aparecer en un número importante. Entonces, ahí los médicos se reunieron y comenzaron a analizar cuáles podrían ser las causas de esos problemas de cáncer, y esos problemas de cáncer entonces aparecieron como respuesta, como causa, causados por pelo uso de dietilestilbestrol. Entonces, inmediatamente el mundo, principalmente los americanos que estaban usando de una forma muy abundante ese medicamento, pararon de receitar porque eran fácil de constatar de que o DES utilizado durante la gestación causaba problemas de cáncer de vagina, adenocarcinoma, un adenocarcinoma muy raro de aparecer, de vagina de las filias de esas mães, o sea, ellas habían recibido durante a gestación o durante su periodo embrionario y fetal, o habían recibido ese químico y eso tenía alterado la expresión de genes y eso tenía causado entonces ese tipo de cáncer. Claro que após fueron iniciados estudios y fue verificado que ese uso de ese medicamento le causó otros problemas
en las filhas y también los filhos, o sea, após se verificó que había aumento de cáncer de próstata, había problemas de fertilidad, o sea, había disminución de la producción de espermatozoides, disminución también en la fertilidad de los ovócitos, entonces, o uso durante la gestación, uso pelasmais durante la gestación de ese medicamento, causaba problemas nos filhos. Y após foi verificado, ainda continuam estudos nesse sentido, que as filhas também ainda tinham problemas de cáncer de vagina y otros problemas relacionados ao diestilbestrol. Entonces, varias gerações após, ainda tinham manifestações das alterações que tinha produzido o uso de DES durante a gestação na década de 40, 50, então que foi muito utilizado. Bom, então a gente tinha salientado que o eixo de desenvolvimento antero-posterior estaba relacionado a genes HOX y a gente tinha salientado que en la parte final los HOX, los diferentes 4 HOX de la especie, los mamíferos en general, la especie humana, en la parte entonces relacionada a la parte 9, 10, en esas regiones entonces están relacionadas con el desenvolvimiento de la genitalia interna y externa. Entonces, esos químicos producen alteraciones a nivel de esas regiones de HOX y esas alteraciones no son alteraciones genéticas. A carga genética de esos individuos y a carga genética en esas regiones permanece a mesma, o sea, no hay alteraciones en la carga genética. Os genes HOX son los mismos, los factores de transcripción relacionados a esos genes HOX son los mismos, mas, entre tanto, hay alteraciones en la expresión génica. Los genes relacionados a esas estructuras en esas regiones de HOX, ellos comienzan a no se expresar de una manera normal. Existen alteraciones en la expresión de esos genes, existe, por ejemplo, aumento en la concentración de receptores para estrógenos, y eso es lo que após se manifiesta con patología. Entonces, podemos salientar entonces que o efecto de muchos químicos, ellos permanecen en los organismos durante toda la vida, y esas mudanzas en la expresión génica, ellas pueden ser transmitidas entre generaciones, o sea, transgeneracional, de una generación para otra, varias generaciones pueden ser afectadas pelo uso de un químico. Entonces, esas mudanzas que no envolven o genoma, envolven lo que se llama o epigenoma. Son mudanzas llamadas mudanzas epigenéticas. Si a gente voltar a nuestro slide aquí inicial de esta conversa, vemos que de forma natural, de forma normal, existen mudanzas epigenéticas, mudanzas en la expresión de los genes que acontecen durante el desenvolvimiento. Por eso es que todas esas células tendo o mismo genoma,
são muito diferentes porque a expressão dos genes es de forma diferenciada. En una célula se expresa un gene o algunos genes, perdón, y en otra otros genes. Y esto entonces es mudanzas epigenéticas. Las mudanzas epigenéticas entonces son modificaciones que acontecen en la expresión de los genes de forma fisiológica, de forma normal, mas algunos químicos pueden inducir mudanzas que no son normales, mudanzas epigenéticas que no son normales, que no son deseables. Entonces, ahí tenemos patologías relacionadas a químicos que entonces podríamos decir, sin duda, ¿no? Que son tóxicos, que afectan o normal desenvolvimiento, afectan a través de alteraciones o de mudanzas epigenéticas, mudanzas que no son fisiológicas, que no son normales y que se perpetúan por toda la vida y que ainda, a pesar de no envolver o genoma, envolve o epigenoma, son mudanzas epigenéticas, mas que mesmo assim se podem transmitir de geração a geração. Bom, então, ¿qué es epigenética? No sé por qué no está apareciendo bien aquí. ¿Qué es epigenética entonces? A gente entonces ya faló sobre epigenética. Espero que tengan comprendido que epigenética entonces es alterações ou mudanças na expressão dos genes. Então, isso acontece de forma fisiológica, epigenética não é uma patologia, acontece de forma natural y también esa expresión de genes puede producir patologías. O sea, cuando esa expresión de genes, esa mudanza en la expresión de genes no, que no deberían acontecer, acontecen, y eso entonces envuelve efectos tóxicos de química. Entonces, a epigenética envuelve modificación en la expresión de genes, mudanzas que no dependen de alteraciones de la secuencia de bases del DNA. O DNA continúa o mesmo. También puede haber una transmisión epigenética transgeneracional de heranza ligadas a gametas, no a mudanzas en la secuencia de los genes. Entonces, las gametas, o sea, los ovócitos, los espermatozoides, pueden sufrir pequeñísimas modificaciones que no son modificaciones que envuelven o DNA, sino son modificaciones que van a modificar la expresión de los genes. También esas modificaciones epigenéticas pueden ser establecidas por factores ambientales, ou seja, no meio ambiente, alterações podem fazer com que aconteça mudanças epigenéticas, mudanças na expressão de genes que levem a benefícios em algumas situações ou a problemas, a prejuízos, como por ejemplo un aspecto de mudanzas de factores producidos por factores ambientales muy analizado o a periodos de falta de alimentación, por ejemplo, en la especie humana, como en el periodo del holocausto, o exceso de alimentación
como acontece agora em muitas regiões, ou quase todo o mundo, onde as pessoas podem ter acesso de uma forma muito abundante de alimentos, principalmente carbohidratos. Algunas modificaciones epigenéticas pueden afectar o potencial o totipotencialidad do ovo o cigoto. En estas situaciones no hay perpetuación, no hay mecanismos que permitan que eso continúe se manifestando. Bueno, entonces tenemos esa breve introducción relacionada a epigenética. Es un aspecto bien interesante. Es un aspecto que todo el mundo debería tener ciencia de eso, porque a veces simplemente una noche de excesos, una noche de mucho alcohol, una noche de uso de drogas o uso de medicamentos no apropiados pueden producir alteraciones no epigenoma de un individuo que pueden se perpetuar durante toda su vida y se puede perpetuar en los hijos. Muchos epigenetistas hablan que un aspecto que es una verdad, a gente no es simplemente lo que hallamos que somos, sino que somos los que nuestras generaciones anteriores consumieron. O sea, qué es lo que consumieron nuestros padres, qué es lo que consumieron nuestros avós, bisavós, y así por diante, tienen efectos sobre nuestra vida. Entonces, todo lo que a gente consume, todo lo que puede ser excesivo o no, mas que pueda tener efectos tóxicos, ellos pueden nos perjudicar, mas a veces no llega a nos perjudicar, sino que perjudica nuestra descendencia, o nuestra futura descendencia y descendencia de nuestra descendencia. Entonces, a gente sabe que alteraciones epigenéticas acontecen, por ejemplo, por uso do cigarro, por uso de adición a drogas. O sea, todo eso puede producir alteraciones y no va a ser simplemente o resultado de una fiesta que após de un día, 2 días o unos días, o individuo se recupera, mas ya sus gametas, sejam ovócitos o espermatozoides, ellos ya ficaron marcados para manifestar una modificación epigenética que puede traer prejuicio en la vida de nuestra descendencia. Bueno, entonces vamos a ver cómo eso puede acontecer. Entonces, aquí nos tenemos aspectos de cromatina, aspectos do DNA. Entonces, o DNA a gente sabe que están nuestros cromosomos y nuestros cromosomos o DNA él puede estar de una forma compactada, como aquí vemos, una forma de heterocromatina o cromatina que no puede ser expresa, y otras regiones donde la cromatina está más pasada, donde se forma lo que se denomina eucromatina,
cromatina que pode ser expressa. Então, a gente tem que visualizar um pouco estes aspectos do DNA e vemos então que uma dupla hélice de DNA é a forma com que o DNA se encontra, se faz presente em nosso organismo. Mas esse DNA não está solto, ele está ligado a proteínas, enrolado en proteínas, formando então essa cromatina, y aquí vemos que ese DNA está enrolado en esas proteínas, que son proteínas llamadas proteínas histónicas. Esas proteínas histónicas, como aquí podemos contar, son 8. Entonces, o corazón, digamos, de esa estructura que se llama nucleosoma, es formado por 8 proteínas histónicas. Entonces, esas proteínas histónicas en realidad son 4 duplas. Esas proteínas histónicas son H2, H2A, H2B, H3 y H4. Entonces esas 4 histonas, esas 4 duplas de histonas forman o octámero, que forman o centro o a pieza central, que forma o nucleosoma. O nucleosoma es formado entonces por esas 8 histonas y una volta, un poco más de una volta y media de DNA en torno de esas histonas. Entonces, a nuestra unidad funcional es denominada nucleosoma. Si ese DNA ele está frouxinho, ele permite a ligação nos seus lugares adequados de seus fatores de transcrição, esses nucleosomas van a ser expresos. Aqueles no qual a cromatina está muito ligada, mesmo que esteja na forma de eucromatina, se a cromatina está muito ligada nesse núcleo de proteínas histónicas, então não vai ser possível a expressão de esses genes. Não vai ser possível a ligação dos fatores de transcrição. ¿Estamos certo? Então, esse es aspectos básicos de características do DNA envolvidos en la regulación de expresión dos genes. Aquí entonces tenemos una imagen de ese nucleosoma formado por 4 pares de histonas, 2 moléculas entonces de histona H2A, H2B, H3 y H4, y tenemos otra histona que no tiene un papel central, mas también tiene su importancia, que ayuda a que ese DNA fique más ligado nas histonas, o que esa volta 1,7 voltas do DNA aconteça sin ese DNA correr mucho. Bom, entonces esa es la característica de un nucleosoma. Vamos a ver aquí. ¿Cómo estamos indo? ¿Está tudo bem? Ok. Perfecto, tudo ok. Vamos a seguir entonces. Vamos a continuar. Bom, entonces aquí falamos dos nucleosomas, las proteínas histónicas y o DNA, a volta 1,7 volta do DNA
en ese núcleo de histonas. Bom, a gente sabe que en las proteínas existen proteínas con características básicas, que es lo que se caracteriza en esas proteínas históricas. Y sabemos que el DNA tiene características ácidas. Entonces, un ácido y una base se ligan de una forma muy fuerte. Entonces, en una situación normal, sin interferencias, o DNA va a ficar muito grudadinho a citona, sabe? O nucleosoma va a ficar bien fechado. Bom, agora, nessas proteínas histónicas, temos então, como todas as proteínas têm, uma região aminoterminal, que na situação das histonas se chama uma cauda aminoterminal. Essa cauda aminoterminal, ela se caracteriza por ter muitos aminoácidos lisina. Aquí vemos aminoácidos lisina, varios aminoácidos lisina, y esos aminoácidos lisina, entonces, se ligan fuertemente ao DNA. Ahora, si una enzima histona acetiltransferase, HAT, histona acetiltransferase, coloca un grupo acetilo a ese aminoácido lisina. Lisina se representa con la letra K. O aminoácido lisina, entonces, él sofre o acetilazón. Esa acetilazón faz con que, como aquí muestra esta imagen, esa acetilazón faz con que a región da cauda terminal se afaste o DNA de esa región y permite entonces que el DNA possa ser atingido por los factores de transcripción. Los coarchivadores, los archivadores van a poderse ligar en esa región y van a poder entonces hacer con que aconteça a expresión génica. Entonces, a acetilazón das caudas de histonas na região, então, da aminoterminal das caudas, onde tem presença de aminoácidos lisina, a acetilazón, principalmente de algumas lisinas específicas, pode causar o afastamento do DNA das histonas, y eso puede permitir entonces con que los coarchivadores y los archivadores o todos los factores de transcripción tengan acceso a la región promotora del DNA y entonces aconteça a expresión génica. Contrariamente a enzima histona de retirando grupo acetilo, perdón, histona desacetilase, HDAC, pueden retirar o grupo acetilo y voltar a lisina a situación normal. Y en esa situación entonces, a histona desacetilase actuando como correpresoras y otros correpresores y represores pueden hacer entonces con que o DNA y as histonas fiquen muy grudadinhos, no permitiendo entonces la expresión de ese gen. Entonces, un mecanismo de regulación de la expresión génica, un mecanismo epigenético, porque no muda a secuencia de bases del DNA, sino muda a expresión de los genes del DNA. Entonces, un mecanismo importante envolve
as proteínas histónicas na região da cauda aminoterminal, envolve então alguns aminoácidos lisina e envolve o processo de acetilação e desacetilação. A acetilação, ela estimula a transcrição dos genes. A desacetilação inibe a transcrição dos genes. Então, com relação a histonas, existen vários mecanismos, mas o mais conhecido, o mais importante, pelo menos do que se sabe até agora, está relacionado com a acetilação ou desacetilação de aminoácidos lisina na cauda aminoterminal de histona. Aqui temos então como isso acontece. Temos aqui então uma proteína, o grupo amino de uma proteína. Temos então a histona acetiltransferase, acetil-CoA, y eso lleva a formación a incorporación de un grupo acetilo, que es lo que acontece en las histonas, y eso estimula la expresión génica. Pero lo contrario, las histonas desacetilases hacen entonces con que se pierda ese grupo acetilo y entonces deje de acontecer la expresión génica. Existen drogas que son testadas en experimentos principalmente en cultura de células, como butirato o TSA-trichostatina, que inhiben a histonas desacetiladas. Entonces, en esa situación, la expresión de ese genes continúa, porque no está actuando a histonas desacetilase. Entonces, a acetiltransferase coloca el grupo acetilo y las desacetilases no están funcionando porque están siendo bloqueadas. Entonces, en esa situación, las histonas continúan la forma acetilada y continúa la expresión de ese gene, que dependiendo del local donde eso está aconteciendo, puede tener efectos benéficos o puede tener efectos prejudiciales. Eso entonces, la utilización de estos químicos es importante para el estudio de qué es lo que está aconteciendo, cómo las cosas acontecen, y cada día los avances en esta área son muy importantes, muy interesantes. Bom, entonces a gente verificó un mecanismo epigenético que envolve las histonas. Existen varios otros mecanismos envolviendo histonas, mas o más importante es ese la acetilación das lisinas. Existen varios otros mecanismos de regulación de expresión génica, mas a gente está salientando o más importante relacionado con las histonas. Y ahora vamos a ver otro muy importante que también está relacionado ahora con o DNA. Entonces, las bases del DNA, a gente sabe que son adenina, citosina, guanina, tiamina o uracilo, dependiendo si es DNA o RNA. Y a gente entonces tiene una base, de esas 4 bases, una base es citosina. La citosina puede estar entonces en la forma normal o sufrir un proceso de metilación no carbono 5. Entonces, en esa situación, a citosina
tendo un grupo metilo no carbono 5 se llama 5-metilcitosina. Então, a metilação das citocinas, formando a 5-metilcitosina, tem uma importante influência, dependendo do local, importante influência na expressão do gene. Então, vamos a ver como isso funciona, mas a metilação das citocinas leva à inibição da expressão gene. Então, como a gente tinha salientado, a metilação das histonas a nível dos aminoácidos lisina leva a aumento da expressão gene. A metilação no DNA a nível da citosina, formando a 5-metilcitosina, inibe a expressão gene. Então aqui vemos na situação A, no metilação, os fatores de transcrição não se podem, fatores de transcrição podem ligar, não está metilado. Então o gene, a atividade do gene pode ser ativa, pode haver expressão do gene. Aqui então o DNA está metilado. Então há uma redução na ligação dos fatores de transcrição. O gene então se torna inativo, há uma queda na expressão desse gene. Então a gente pode ter nesses locais, nos locais onde está metilado, pode haver uma proteína relacionada com a metilação, em lugar de ligação da metilação, que ela vai a estimular a chegada de fatores correpressores, e entre esses fatores correpressores temos as histonas desacetilases, ou seja, parte do mecanismo da metilação a nível das citocinas se deve à ligação de correpressores e entre eles a histona desacetilase. Então, através da retirada dos grupos acetilos nas lisinas da cauda das histonas. Isso leva à inativação dos genes e à queda na expressão dos genes. Então, essas são as características da metilação das citocinas. Então, a gente viu que a metilação das histonas estimula a expressão gênica e a metilação das citocinas inibe a expressão gênica. A gente então pode observar que durante a vida intrauterina ou nos primeiros tempos de vida pós-natal, químicos podem produzir alterações na expressão de genes e essa alteração é permanente. Por exemplo, aqui, não sei se vocês sabem que uma área de pesquisa, a principal área, digamos, que eu tinha, está relacionada a bisfenol A. Bisfenol A está nos plásticos e não sei se vocês conhecem, mas possivelmente tenham ouvido sobre o bisfenol A, o BPA, porque ele foi proibido desde 2012 nas mamadeiras para crianças, em diferentes artigos que são de plástico que as crianças podem utilizar, e está proibido o uso de bisfenol A. O bisfenol A, então, está presente nos plásticos e está proibido, então, nas mamaderas y otros utensilios,
porque realmente es muito tóxico, muito, causa muchos problemas. Entonces aquí, en esta situación, estos individuos ya en estallo adulto eh, fueron analizados con relación a total, la capacidad de total antioxidante. Aquí tenemos diferentes tratamientos y este tratamiento fue ejecutado durante 21 días, o sea, en la vida postnatal, los primeros 21 días durante el periodo de amamentación los camundongos, y após entonces de 21 días ellos recibieron toda alimentación normal como grupos control. Bueno, entonces vemos que a capacidad de antioxidante total, aquí las barras, los resultados inversos, o sea, cuanto más valor da esa relativa área esa diferencia en la área relativa, cuanto es mayor, menor es la capacidad de antioxidante. Entonces vemos que el bifenol A produce una queda importante en la capacidad de antioxidante. Este bifenol A entonces fue ministrado a través de sonda y entonces fue utilizado durante la gestación en el inicio de la vida postnatal en diferentes tratamientos y se observa entonces que após de meses de ter sido retirado o bifenol A, eles ainda presentan diferencias en la capacidad de antioxidante total, porque la única explicación de eso es porque a exposición precoce al bifenol A genera alteraciones en la expresión de genes que após no se modifican durante toda la vida. O sea, eso es tan serio que los fabricantes de bifenol A o bifenol A es el producto químico que más se vende en el mundo, o eso segundo ahora, en la actualidad acho que estamos, o bifenol A está en segundo lugar. Entonces, con ese gran uso de bifenol A, mesmo en esa situación, la industria química fez de todo para no permitir que fuese prohibido, mas fue siendo prohibido en el mundo todo, en país por país, y finalmente entonces en el 2012 fue prohibido en Brasil. Sin duda parece una cosa que para un individuo común no daría mucha importancia a la utilización de mamadeira de plástico, mas es muy importante. O sea, las mamaderas de plástico que contienen bisfenol son prejudiciales para la salud, a largo plazo pueden inducir alteraciones a nivel reproductivo, a nivel del sistema nervioso, y también algunas doenças como obesidad, como diabetes, tienen envolvimiento, o bifenol A tiene envolvimiento. Y el principal mecanismo de acción es a través de alteraciones epigenéticas. Bueno, aquí tenemos otros datos entonces relacionados a espermatozoides. Yo aquí, por ejemplo, integridad de los acrosomas, los tratamientos son los mismos mostrados en el slide anterior, o sea, ya tiene bifenol A en pequeña concentración y tiene bifenol A en mayor concentración, y vemos un grande prejuicio en la integridad de los acrosomas. No vamos a hablar mucho sobre esto porque a gente após en la parte de toxicología de la reproducción vamos a nos lembrar de hablar con relación
a parte de espermatozoides, a parte muito prejudicada para a humanidade. Então, agora vamos a falar então de alguns problemas relacionados com a dieta, a alimentação. Então, esto atinge principalmente a especie humana, mas los animales también pueden tener prejuicios en algunas situaciones. Entonces, vamos a nos referir, hay diferentes estudios feitos de diferentes maneras, mas un estudio muy importante, muy preocupante, fue entonces en el periodo do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, onde muchas mujeres ficaban isoladas, sin alimentación, entonces había una malnutrición materna y eso causaba una malnutrición fetal. Entonces, acontecía un decréscimo y una decréscimo en tamaño y decréscimo en función de las células betas. Y entonces eso está relacionado con disminución o crecimiento fetal y lo que se llama programación uterina do metabolismo. O metabolismo es programado no útero en esa crianza. Durante la vida intrauterina acontece una programación metabólica. Bueno, digamos que evolutivamente algunos cientistas hallan que esa reacción, pelo menos en alguna escala, ela foi benéfica, no sentido de que para o desenvolvimento dos indivíduos durante o desenvolvimento intrauterino, os níveis de insulina son importantes para o crecimiento, o sea, si los niveles de insulina son normales o están un poquito para cima, eso hace con que o feto ele crezca más rápidamente. Entonces, individuos que van a ser mayores en tamaño y con mayor masa muscular. Ahora, en una situación en la cual los nutrientes no son muy abundantes, vamos a imaginar miles de años para atrás para la especie humana, o individuo tiene que desenvolver o sistema nervoso central. ¿No? Prioridad era desenvolver o sistema nervoso central. O sistema nervoso central no necesita de insulina para su nutrición, o sea, la glucosa que esté ya en circulación, ella va a ser absorbida por el sistema nervoso central para sus funciones, para ejercer su actividad funcional y para se desenvolver. Ahora, el desenvolvimiento de las masas musculares, ellas de sí precisan de insulina para que aconteça ese desenvolvimiento. Entonces, durante periodos en que la nutrición no es muy abundante, menor producción de insulina puede ser benéfica, en el sentido de que el individuo va a desenvolver de una forma normal o importante el sistema nervioso central y va a ser menor o prejuicio, digamos, que no es tan prejudicial en esa situación, va a ser que las dimensiones corporales van a ser menores. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Ese prejuicio en las células beta, en producir insulina, genera
una situación que se denomina de resistencia a insulina. O sea, un individuo no o metabolismo del individuo es programado para no responder de una forma muy importante la producción de insulina. Entonces, la producción de insulina es menor que o normal, mejor que o individuo consuma altos niveles de carbohidratos y eso lleva a diabetes de tipo 2. Entonces, existe en la situación de una malnutrición durante la gestación una programación metabólica intrauterina para no producir mucha insulina y para no responder mucho a insulina. Entonces, ese individuo que nació, digamos, en la prehistoria, miles de años atrás, él era programado metabólicamente a producir menos insulina, mas él también no tenía una longevidad muy grande y no tenía también un supermercado donde ir a comprar pan, comprar doces, etcétera, carbohidratos en cantidades a veces grandes de más. Entonces, él vivía en su condición natural, programado para no tener grande consumo de carbohidratos y también para tener una longevidad no muy grande por otros factores. Entonces, esos individuos no desenvolvían diabetes tipo 2, mas ahora muchos de nuestra población desenvolven diabetes. ¿Por qué? Porque tuvieron una programación para no tener altos consumos de carbohidratos, una condición que podría haber sido benéfica en algún periodo de nuestro desenvolvimiento evolutivo, mas que hoy puede causar problemas porque la gente tiene la posibilidad de ir a un supermercado y comprar altas cantidades de carbohidratos y eso con el tiempo llegar entonces a diabetes de tipo 2. ¿Todo bien, Aline? ¿Podemos seguir? Ok, obrigado. Entonces, o gene envolvido en el desenvolvimiento pancreático se llama PDX1 y la expresión de ese gene relacionado con páncreas, a P de páncreas, a D de duodeno, X es un símbolo relacionado a la nomenclatura de anotación, y entonces o RNA mensajero de esa región PDX1 y niveles de expresión de ese RNA mensajero en las sillotas pancreáticas de individuos no diabéticos y pacientes con diabetes de tipo 2. Entonces, esto fue feito a través de PCR cuantitativo, o sea, real-time PCR. Y tenemos entonces valores como media y el desvío padrón duer. Entonces, individuos no diabéticos a una expresión significativamente mayor de PDX1. Entonces, eso salienta la importancia de este gen para no llegar individuos diabéticos. Aquí tenemos entonces la expresión de PDX1, la RNA mensajero,
PDX1, y aquí tenemos el porcentaje de DNA, la metilación de DNA en los genes PDX1, la región promotora de PDX1, en las CPG. A gente falou que a metilação no DNA acontece nas citocinas, formando a 5-metilcitocina. En realidade, essa importância das citocinas metiladas ou não metiladas na regulação da expressão gênica, ela está relacionada a ilhas CPG, o que se denomina ilhas CPG. O sea, estas ilhas CPG, estos locais de ilhas CPG, son muy importantes en la regulación de la expresión génica. Entonces, a metilación o no metilación de la citocina, ella tiene gran importancia en la expresión de los genes cuando esa metilación acontece en las ilhas CPG, o sea, acontece en las citocinas más ligadas por ponchifosfato a guanina. Y aquí específicamente entonces en la región promotora, en el local 3534, o sea, antes del inicio de la transcripción de ese gene, no sitio 3534, o sea, pares de bases, 3534 pares de bases para atrás, existe una ilha CPG que es muy importante para que ese gene, o PDX1, exprese la formación de un RNA mensajero. Bueno, entonces, aquí vemos que la metilación del DNA aumenta, y aquí vemos entonces que en la medida que o DNA, ahí estas CPG están metiladas, vemos que la expresión del gene es menor. Cuando va disminuyendo la expresión de ese gene, vemos que va aumentando la expresión do RNA mensajero do PDX1. ¿Está cierto? Entonces, vemos aquí que esa regresión tiene un coeficiente de determinación negativo, es una regresión negativa. En la medida que disminuye, es una correlación negativa. En la medida que disminuye a metilación, aumenta la expresión del gene y es altísimamente significativo. ¿Está cierto? Perfecto. Aquí la misma cosa, pero aquí tenemos esto relacionado a... esto se puede unir eso de aquí. Ahí está. Bueno, ahora me dio. Entonces, esta es una hemoglobina B glicosilada que aquí está relacionado con el porcentaje de metilación de metilación del DNA, serían las citocinas, en las ilhas CPG, en ese mismo local 3.534 pares de bases a partir para atrás la región de expresión de ese gene, o sea, en la región promotora de ese gene, y vemos entonces aquí la hemoglobina glicosilada. No sé si ustedes ya tienen observado eso, cuando la gente va a hacer un análisis bioquímico, la concentración de glucosa en la sangre, también puede ser pedido a determinación de glucosa en la hemoglobina A glicosilada. Entonces, la gente sabe que las hemácias tienen una vida de en torno de 120 días, 4 meses. Entonces, ¿qué es lo que acontece?
acontece bastante, principalmente con pacientes más idosos. Por exemplo, algum de vocês vai levar um avô ou uma pessoa de mais idade e fala, segunda-feira vamos a ir a bioquímica, grana, Navi, cualquier un que sea, a tirar este sangue para tú hacer ver cómo estaban los niveles de glucosa. ¿Qué es lo que la persona va a hacer a partir de ese aviso, sabiendo que va a acontecer de aquí unos días o en un estudio de concentración de glucosa en los sangre, la glicemia? O individuo deja de comer todo tipo de carbohidratos, pasa un régimen de carbohidratos por algunos días. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Una queda importante de la glicemia, que puede ficar dentro de los parámetros normales. Mas, en realidad, ese individuo está haciendo una trampinha, una trapacera. Los niveles de glicemia de él son bien mayores que los que aparecieron en ese estudio bioquímico. ¿Cuál es un mecanismo que evita ese tipo de engaño? Es lo que se llama hemoglobina de tipo A glicosilada. O sea, esa hemoglobina ella mantiene los niveles de glucosa en la concentración de seu histórico de 120 días. O sea, como la hemoglobina vive en las hemácias, digamos, tiene hemoglobina, y las hemácias tienen una vida en torno de 120 días, a gente tiene un periodo relativamente grande de concentración de glucosa a ser determinada a través de esta hemoglobina. Entonces, la hemoglobina, esa va a decir que los niveles de glucosa están mayores o menores dependiendo entonces de la situación real. Entonces, ese nivel de glucosa, las hemoglobinas son utilizadas en este histórico, en este estudio, relacionadas con nuevamente la metilación del DNA en esas citocinas de ese local en la región promotora, los PDX1. Y aquí vemos que en la medida que aumenta la metilación, aumenta la cantidad de glucosa que se ve aquí en la hemoglobina esta específica glicosilada. Entonces, un individuo manifiesta más diabetes en la medida que más metilación tiene en ese local, en que esos locales son más metilados en nuestro organismo. Bom, então, a gente tem uma genética fetal, mais que alterações na alimentação levan a que tenhamos disfunção, alterações na função nas células betas fetal. Temos então uma diminuição na produção de insulina e uma menor resposta à insulina, uma resistência fetal à insulina, un menor crecimiento, un menor peso al nacimiento y una menor tolerancia a glucosa en la vida, en la vida adulta, ¿no? Esto sería la hipótesis fetal de insulina. Esta es una hipótesis entonces relacionada a disminución de la nutrición durante la vida intrauterina, lleva a menor producción de insulina, menor peso al nacimiento y menor tolerancia a glucosa en la vida adulta. Entonces, ¿qué es lo que insinuó estos estudios? Antes era muy común que una crianza que nacía con bajo peso
nascia con baixo peso, ela recibisse pela família, pelos avós, pelos pais, uma alimentação mais abundante para recuperar o crescimento que tinha perdido durante a vida intrauterina. Y entonces transformaban esa crianza en una crianza obesa, una crianza que en la vida adulta era, se tornaba, o antes de la vida adulta ya se tornaba diabética, y entonces iba a tener grandes problemas de salud por esa causa. O sea, los médicos hoy saben muy bien eso, por eso que respetan la curva de crecimiento relacionada a un peso al nacimiento. O sea, una crianza que nace pequeña tiene que se mantener dentro de la falla de crecimiento de ese peso que tiene al nacimiento. Querer recuperar peso, querer que el crecimiento sea más rápido por una alimentación mayor, eso no va a ser posible. O único que puede acontecer finalmente es pase con que esa crianza fique en situaciones de diferentes tipos de doenças. Entonces, todas estas alteraciones están relacionadas a alteración en la expresión génica, alteraciones de expresión de algunos genes importantes que recibieron modificaciones epigenéticas. Entonces, las modificaciones epigenéticas acontecen de forma fisiológica, pueden acontecer de forma patológica a través de tóxicos, diferentes tóxicos ambientales, por diferentes locales. Puede ser también producido por subnutrición, por malnutrición. Entonces, también eso puede generar alteraciones epigenéticas. También pueden, como a gente salientó, algunas drogas como alcohol, como drogas como cocaína o maconha, etcétera, pueden producir alteraciones epigenéticas. Y esas alteraciones epigenéticas son muy preocupantes también, en el sentido de que ya falaban los romanos en la vida antigua que filhos de bébados es bébado. Y en general, a pesar de toda la información, a pesar de todo lo que sabemos hoy, no solamente para el alcohol, sino para otro tipo de drogas, existe una predisposición a visión en filhos de individuos que consumieron algún tipo de droga. Existe un sistema de compensación, un sistema de recompensa muy desenvolvido en esos individuos, y una vez que les experimentan, nunca más pueden salir, o es muy difícil salir. Entonces, los individuos que son, por ejemplo, filhos de pai ou mãe, ou dos dois, que ingerían mucho álcool, él puede detestar esa situación con relación a los padres de que consumían alcohol. Él puede no querer consumir alcohol durante toda la vida, mas en una fiesta, en una situación, él aceptó beber un golinho de alcohol. Ese golinho de alcohol puede disparar un sistema de recompensa tan grande, da una sensación para ese individuo de tanto placer, que él nunca más va a querer dejar de beber alcohol. Tudo bem, então terminamos aqui. Se você tem alguma dúvida, pode falar. O
pode comentar que achou da aula. Achou interessante, não interessante? O que é o que mais se interessou?